Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Hasta ahí vamos a orar. Padre Santo, recurrimos a su santa y divina presencia, Señor. Acudimos a su trono de gracia a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, guiado por su santo y divino Espíritu. Señor, pedimos que usted edifique a su iglesia, que salga gracia de este púlpito, que esta predicación nos motive y nos lleve a amarle más y más, Señor. Que sea una predicación que edifique al cuerpo de Cristo y que lo lleve a tener un amor mayor que el que hemos tenido hasta el día de hoy. Señor, que su nombre sea glorificado, que nosotros los hombres menguemos, Cristo sea ensalzado y que le adoremos en todo y por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como nosotros sabemos, nosotros estamos estudiando una serie. Y la predicación del día de hoy es la número 4 de la serie de los 7 yo soy de nuestro Señor Jesucristo según el Evangelio de Juan. Estudiamos sobre el pan de vida, estudiamos sobre la luz del mundo y estudiamos sobre la puerta de las ovejas. Y en el día de hoy nosotros estudiaremos sobre el buen pastor. El cuarto yo soy. Yo soy el buen pastor. Juan 10, 11. Y en el día de hoy vamos a ir analizando más o menos desde el versículo 11 hasta el 16. Obviamente enfocado en el buen pastor y las implicancias que tiene este buen pastor y esta enseñanza que Jesús nos da. Jesús comienza el versículo 11 diciendo, yo soy. Como nosotros ya hemos estudiado y la base de esta serie es los yo soy de Jesús según el Evangelio de Juan. Este yo soy hace referencia al capítulo 3 del libro de Éxodo, cuando Dios se le presenta a Moisés. Y ese yo soy está relacionado con el verbo ser y el verbo estar. Es el nombre de Dios con el cual se revela, se manifiesta a su pueblo, lo que nosotros conocemos como el tetragramatón o el tetragrama, el Yahweh, que la transliteración latina es Jehová. Entonces Jesús comienza haciendo referencia a ese gran yo soy. Como dijimos en la predicación anterior, los judíos no hablaban, no mencionaban el verbo ser o estar. ¿Por qué? Por temor a Dios, por reverencia al nombre de Dios, por no tomar el nombre de Jehová en vano. Sin embargo, Jesús se levanta aquí y nuevamente Él vuelve a decir, yo soy. Para los judíos, especialmente fariseos, saduceos, líderes religiosos en el tiempo de Jesús, esto era una blasfemia, esto era un escándalo. Esto los motivaba a ellos a rasgar la vestidura en señal de repulsión, de rechazo a la palabra que Jesús estaba diciendo. Y el texto continúa, dice, yo soy el buen
pastor. Pastor. Vamos a enfocarnos en esa palabra, pastor. ¿Quién es un pastor? ¿O quién es el pastor? ¿Cuál es el rol del pastor? Surgen esas preguntas. ¿Quién es el pastor? ¿Cuál es el rol del pastor? Un pastor es alguien que apacienta las ovejas. ¿Qué es apacentar? Llevarlas al pasto, nutrirlas, sustentarlas, darles alimento. Y el pastor es alguien que apacienta a las ovejas, que las lleva a los pastos, que las nutre, que las sustenta. Ese es el pastor. Es alguien que guarda el ganado en el pasto. Los pastores guardaban o guardan el ganado mientras están comiendo, lo cuidan, lo sustentan. Y algo que hay que resaltar es la diferencia entre Occidente y Oriente en cuanto al rol de pastor. Porque en Oriente los pastores van delante de los rebaños y los dirigen con su propia voz mientras van avanzando. En Occidente nosotros tenemos otra forma, otro método, totalmente distinto. Los pastores por lo general en Occidente van detrás y al lado acompañados de perros para cuidar el rebaño. Sin embargo, en Oriente el pastor va adelante y guía a las ovejas con su voz. Entonces es interesante tener en cuenta esto. Ahora cuando se hace mención, o Jesús aquí hace mención que Él es el buen pastor, Él está haciendo referencia a su reinado. Cuando Él dice pastor, Él está haciendo referencia a que Él también es Rey y Salvador. Como vimos en la figura anterior, el pastor, ¿dónde va? Delante del rebaño. Entonces, la concepción judía era que el pastor es el Rey. El pastor es el Salvador. El pastor es la cabeza. Entonces aquí cuando dice el buen pastor hace referencia al oficio de Cristo de Rey. De Rey. Entonces, para nosotros cuando hablamos aquí de pastor no vemos un rey. A simple vista hablamos un pastor, alguien que cuida el rebaño. Sin embargo, para los judíos no. Era algo común relacionar el pastorado con el reinado. Y eso lo vemos en David, que es conocido como un pastor. Sin embargo, él también fue rey. Un pastor era una imagen comúnmente usada para un rey. En la cultura judía, comúnmente se usaba para describir a un rey. Cuando se hablaba de pastor, por lo general se entendía que era un rey. Ahora interesante la declaración de Cristo. Vimos que Él hace referencia al yo soy. Y aquí está hablando que Él es un pastor. Vimos toda la descripción de un pastor en el Medio Oriente. Sin embargo, Jesús no es cualquier pastor. Él dice que Él es el buen pastor. En primer lugar, note, Jesús nos dice que Él es un buen pastor. El texto dice que Jesús declaró que Él era el buen pastor. Artículo definido. ¿Qué quiere decir eso? Exclusividad. Jesús es el único buen pastor. Y ahora Él dice buen pastor. Bueno.
Esa palabra bueno quiere decir noble. Pero esa palabra también es una palabra que tiene la intención de contrarrestar lo opuesto a bueno, o sea, malo, que tiene relación con el contexto de este capítulo, que Jesús está haciendo la diferencia entre los malos pastores y los buenos, que viene abordando una idea desde el capítulo 9 en adelante. ¿Quién eran estos malos pastores? Eran los que estaban liderando al pueblo de Israel, los fariseos y saduceos. Entonces, cuando Jesús dice bueno, es una oposición al pastor asalariado. Jesús es diferente al malvado liderazgo que tenía Israel en este tiempo. Judíos, fariseos y saduceos. Entonces cuando Jesús dice que Él es el único bueno, el único buen pastor, en contraste a los fariseos y saduceos, líderes en el tiempo de Jesús. Y como vimos, que cuando se habla de pastor, se habla de rey. Entonces, ¿qué quiere decir cuando Jesús dice que Él es el buen pastor? Jesús es el único rey de la iglesia, del pueblo de Dios. Y aquí Jesús, cuando habla del buen pastor, también hace alusión, referencia al Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Los judíos, fariseos, saduceos, el pueblo de Israel, sabía de esta ilustración que Dios se manifiesta a su pueblo a través de la descripción de un pastor que cuida, sustenta, protege a su pueblo. Sin embargo, Jesús se levanta y dice: yo soy el buen pastor, se haciendo alusión al Salmo 23. Jehová es mi pastor, y ahí ocupa el yo soy, el nombre de Dios, y otra referencia que se hace en el Antiguo Testamento a Dios, el buen pastor. Y Jesús dice: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Entonces vimos, Jesús no es cualquier pastor, es el buen pastor. Y el texto continúa diciendo lo que hace este buen pastor. Dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. Obviamente que aquí está haciendo referencia al sacrificio de Cristo. Al sacrificio de Cristo en la cruz. Pero es interesante notar, como vimos, el pastor es el rey, que sustenta, quien guía, quien va adelante, quien protege. Y aquí dice que ese pastor da la vida por sus ovejas. Es decir, el rey da su vida por su pueblo muriendo en la cruz. Ahora interesante que Jesús es el buen pastor, pero al mismo tiempo aquí vemos en el texto, Él es el Cordero de Dios que muere en la cruz. Interesante. Él es el buen pastor, el líder, la cabeza, el rey. Sin embargo, también es el Cordero que se entrega en protección de su rebaño para aplacar la justa y divina y santa ira de Dios. Jesús toma el lugar de los pecadores. Está haciendo referencia al sacrificio de Cristo en la cruz. Él da la vida por sus ovejas. Y aquí vamos a ir a un texto que es imposible no citar.
Filipenses capítulo 2. Versículo 5 dice así, en adelante. Haya, pues, en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A esto estaba haciendo referencia Jesús, al buen pastor, el rey, la cabeza, el líder, el que va por delante, iba a morir en la cruz. Iba a morir en la cruz. Ahora, versículos 12 y 13 dicen lo siguiente, del capítulo 10 de Juan. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces Jesús aquí es importante. Yo quise recalcar esto porque estamos hablando del buen pastor, pero aquí Jesús está haciendo una contraposición, como dijimos anteriormente. Él está definiéndose él como el buen pastor y expone a los malos pastores, fariseos. Ahora también aquí enseña Jesús el rol o el oficio de un pastor bíblico. Y también expone también a los falsos pastores, falsos maestros. Entonces es interesante esta contraposición de Cristo y los asalariados, mercenarios, mercantilistas. Entonces aquí Cristo está hablando o haciendo una contraposición entre Él y los asalariados. Estos asalariados representan a los líderes religiosos que cumplen su deber en tiempos de paz, pero nunca se sacrifican por las ovejas en el tiempo de peligro. Jesús en el tiempo de peligro, cuando fueron a arrestarlo en el huerto de Getsemaní, Jesús no huyó, Jesús no corrió. Dijo, cuando llegan y preguntan, ¿quién era Jesús? Él se levanta y dice el Evangelio de Juan, yo soy. Entonces, Él no huye. Sin embargo, aquí da una característica, que en el tiempo de peligro, las ovejas, en el tiempo cuando las ovejas están en peligro, estos falsos pastores, estos falsos líderes, huyen y no se preocupan por protegerlas. Y es lo que el texto nos muestra, que dice que estos asalariados de quienes no son las ovejas ven venir al lobo y deja las ovejas y huye. Nótese, huye primero. Ni siquiera aquí algo descuidado, no. Ve que viene el lobo a las ovejas, ¿qué hace? Sale arrancando. ¿Por qué? Porque no le interesan las ovejas. Son otras las motivaciones. No fueron llamados por Dios y realizan su rol solamente por ganancias personales. Es diferente a Cristo. Es diferente a un llamado bíblico. Por ganancias personales, porque les conviene.
quieren recibir algo a cambio de estar en el liderazgo. Como vimos, un pastor va adelante, líder, cabeza, rey. Eso quiere decir que el pastor tiene beneficios y bíblicamente los tiene. Sin embargo, también tiene deberes. Y el deber es dar la vida por las ovejas, como Cristo lo dio. Cuidar, sustentar, pastorear, vigilar, cuidarlos de los lobos. Sin embargo, los asalariados ven el peligro, escapan, huyen. No aman al pueblo lo suficiente para enfrentar a los falsos maestros y perseguidores, que da una descripción. Que habla de lobos, la figura de lobos que quieren devorar a las ovejas y las dispersan. Si vamos a los días actuales, alguna aplicación. Muchos pastores no se atreven a denunciar a los falsos maestros. ¿Por qué? Miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a perder prestigio, miedo a perder membresía, miedo a perder popularidad, miedo a ser perseguido. Sin embargo, vemos el oficio de Cristo como buen pastor. Él se levanta y dice: fariseo, yo soy el buen pastor, ustedes son malos. Miren, ustedes no dan la vida por las ovejas. Cristo se levanta en contra de las doctrinas de los fariseos, doctrinas de hombres. Y protege, aquí da una ilustración de proteger al pueblo de Dios de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas, de los lobos devoradores del rebaño, de todos aquellos que quieren beneficio propio y no de la obra de Dios. Sin embargo, Cristo aquí hace la contraposición. Él es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Vamos a ver el versículo 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Nuevamente termina hablando del sacrificio de Cristo. Y aquí yo hice una relación en estos dos versículos, sobre todo del versículo 14 con el versículo 3, que dice lo siguiente: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Aquí vamos a hacer relación. Conoce. Jesús conoce, dice el texto, a sus ovejas. Y a esas ovejas que conoce, las llama por su nombre, versículo 3. ¿Qué quiere decir eso? Dios llama a sus ovejas de manera personal. ¿Notó? No es cualquier llamado. Dios no piensa así cuando llama a alguien, a sus ovejas, para ser salva, ser parte del cuerpo de Cristo. Dios no piensa así en conjunto, ya voy a... y listo. No, Él va. Puede haber algún grupo que traiga de un grupo, pero Él conoce a cada una individual. Trata con cada una personalmente. Las conoce por su nombre. Es una relación personal. Segundo, dice que estas ovejas le conocen a Él, al buen pastor. Y por conocerle, volvemos al versículo 3, oyen su voz. Los pastores, nuevamente volvemos a la figura de los pastores en Oriente Medio, permanecían en diferentes lugares, fuera del redil, y emitían ciertos sonidos especiales que sus ovejas conocían. En efecto, las ovejas se reunían alrededor del pastor.
Entonces en Oriente Medio los pastores se mantenían lejos de donde estaban las ovejas. Y cuando querían que las ovejas vinieran, los pastores emitían algunos sonidos peculiares, distintos, diferentes. Pero sus ovejas conocían ese sonido y las ovejas venían y se agrupaban alrededor del pastor. Ahora esto lo vemos muchas veces. Nosotros estamos, o por lo menos yo, que fui criado en un contexto más de campo, yo veía sobre todo a mi madre, o también mi padre, que tienen cierta forma de llamar a los animales. Y generalmente mientras yo estudiaba me acordaba de una en específica, que mi madre, no sé si aún utiliza o utilizaba en algún tiempo, porque ella saca leche. Y cuando quería que las vacas vinieran alrededor de ellas, ella venía, golpeaba un balde. Y las vacas sabían que tenían que venir, entrar al corral, comer para sacarles leche. ¿Y por qué ese animal sabía, distinguía ese sonido de los otros? Porque había una relación. El animal sabía que al golpear tenía que entrar al corral y iba a comer, iba a ser sustentada, iba a ser pastoreada, iba a ser nutrida. Y la persona también iba a sacar el beneficio de la leche del animal. Entonces, yo hacía referencia o me recordaba a esto. ¿Y a qué quiere llegar en sí el texto? Es que hay una relación. Cristo comparte una íntima relación de amor con su pueblo. Así como los animales, a través del trato que uno les da diariamente, se relaciona con ellos de diferentes formas, y los animales comprenden ciertos sonidos cuando uno hace. Y el animal por instinto actúa. Y así el pastor, cuando el pastor hacía ciertos sonidos, los animales sabían que tenían que reunirse alrededor de él. Y los animales, las ovejas, lo hacían, porque Él era su pastor. Asimismo el pueblo de Dios y la comunión con Dios es de esta forma, que Dios conoce a sus ovejas y las ovejas también le conocen a Él. Y lo que me impactaba estudiando estos párrafos o este párrafo era lo siguiente que dice el versículo 15. Así como el Padre me conoce. ¿Qué Padre? Dios. ¿A quién? A Cristo. Yo conozco a quién? Jesús, al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Ese versículo es clave, la primera parte. Así como el Padre me conoce y yo le conozco. Viene en relación a lo que él había dicho anteriormente. Entonces él está haciendo una comparación entre la relación que Dios Padre tiene con él, con Jesucristo, y la relación que Cristo tiene con su pueblo. El amor va más allá del intelecto. Este es un amor que nos lleva a un conocimiento experimental y vital. Y aquí Cristo quiere decir lo siguiente: como la comunión que tiene Dios, el Padre, con Jesús, de esta misma forma o así mismo es la relación de Cristo con su pueblo, con su iglesia. Y eso a mí me dejaba maravillado, porque en mi mente no hay lugar o no logro conectar neurona con neurona para poder entender, comprender, describir con palabras la intimidad que Cristo tenía con su Padre.
No logro, porque es una intimidad que ellos tenían desde la eternidad, que es imposible poder describir con palabras humanas. Por eso que Dios muestra esos antropomorfismos y Él se describe como Padre y Jesucristo como Hijo. O sea, para mostrar esa intimidad, esa relación. Y dice aquí Cristo que de la misma manera es la relación que tiene la iglesia, usted con Cristo, así como Él la tiene con el Padre. ¡Wow! Es extraordinario. Imagínese, trate de imaginar. Lo único que usted va a conseguir es asombrarse. Trate de imaginar la relación que Cristo, Jesús, tenía con el Padre, con Dios Padre. Uno se asombra y dice, wow, no sé. Ahora imagínese que Jesús dice aquí que así como Él tiene esa comunión con el Padre, la iglesia lo tiene con Cristo. Wow, tremendo. Tremendo. Y ahora, versículo 16 dice lo siguiente. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Otras ovejas. ¿Cuáles ovejas? Eran ovejas diferentes a las que Él estaba hablando. ¿A quién estaba hablando? Judíos. Entonces, aquí está hablando que esas otras ovejas son gentiles. Y es ahí donde entramos todos nosotros, los cuales no somos judíos. Y dice que estas ovejas oirán en el futuro. Estas ovejas no oirán o no oirían directamente la voz de Dios. No oirían directamente la voz de Cristo. Aquí las ovejas oirían la voz de Cristo a través de la predicación del Evangelio. Ahora pare para meditar. Imagínese lo que dice aquí, que estas ovejas oirán la voz de Él, de Cristo, del buen pastor. Pero no es directamente, es a través de la predicación del Evangelio. Imagínese cuando usted omite la predicación del Evangelio. Está privando tal vez a una oveja de oír al buen pastor. Negativamente. Ahora imagínese positivamente, cuando usted predica el Evangelio, hay una gran posibilidad que usted esté trayendo la voz de Dios hacia una de sus ovejas. Por eso es que es importante la predicación del Evangelio. Porque a través de la exposición bíblica del Evangelio, las ovejas que son de Él, que aún no están en el redil, pueden oír su voz y seguirle a ese pastor que va adelante. ¿Cómo? Pueden, a través de la exposición del Evangelio. Y algo que hay que notar, recalcar, al final de este versículo 16 dice, y habrá un rebaño y un pastor. Cristo edificó una iglesia. No existen dos pueblos de Dios. No existe un pueblo judío y un pueblo gentil. No existe eso. Cristo edificó una iglesia compuesta de judíos y de gentiles, gobernados por la palabra de Dios y su único Rey, nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Él dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Tremenda declaración de Cristo. Jesús es el buen pastor que reúne a sus ovejas. Imagínense, dijimos, el pastor en Medio Oriente tiene sonidos. Y las ovejas a oír esos sonidos entienden que tienen que reunirse alrededor, agruparse alrededor del pastor. Cristo es el buen pastor. Y las ovejas de Cristo están alrededor de todo el mundo. Y hay muchas ovejas que no le conocen aún.
Entonces, Él quiere que esas ovejas le oigan. ¿A través de qué? A través de la exposición. Esos sonidos que despertaban, esos sonidos peculiares, diferentes, que despertaban la atención de las ovejas e iban y se agolpaban alrededor del pastor. Ese sonido especial es la predicación del Evangelio. La predicación, entonces, cuando usted oyó, usted no sabía que era oveja, yo no sabía que era oveja, yo no sabía que Cristo era mi pastor. Sin embargo, cuando uno oyó el Evangelio, comprendió, hay algo diferente. Ahí estaban esos sonidos, la predicación del Evangelio, esos sonidos diferentes. Entonces, ¿qué hizo uno? Comenzó a ir detrás de Cristo, Y en eso estamos, reunidos, yendo detrás de Cristo. ¡Wow! ¡Qué enseñanza de Cristo! Aquí, ¿qué está diciendo con esa frase? Que Él es el buen pastor. Solo se es salvo estando en el redil de Jesús, ya que Él es el único Salvador del mundo. ¿Y cómo ejecuta esa salvación? A través de la exposición del Evangelio mediante su iglesia, porque Él ya no está físicamente aquí. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Y es increíble la enseñanza que Jesús, cómo toma todo ese elemento, el contexto, y Él se describe ese buen pastor y da esta enseñanza tan maravillosa, que esos sonidos peculiares, esa voz, aquel golpe, como lo hacía mi madre, es la exposición del Evangelio, que solamente las ovejas van a atender, van a comprender, van a oír, van a ser quebrantadas y van a seguir al buen pastor. Ahora interesante que cuando las ovejas estaban en peligro, obviamente que el pastor hacía estos sonidos ¿para qué? Para que fuesen a él y huyeran del peligro. Imagínense, a través de la predicación del Evangelio uno advierte a las personas del juicio inminente de Dios por causa del pecado del hombre. Y las ovejas oyen y disciernen esos sonidos peculiares, distintos, y van al buen pastor. Sin embargo, aquellas que no son ovejas y no oyen, vuelven el rostro para otro lado diciendo, no importa, va a venir el lobo y va a devorarlos. Sin embargo, Jesús, el buen pastor, cuida a sus ovejas, la sustenta, la apacienta, se preocupa de ellas, les guía. Va adelante Cristo, la cabeza, guiando. Por aquí anden. No, cuidado con los lobos, cuidado con acá. Voy despejando el camino aquí y uno va detrás de Él, siguiéndole. Jesús es el buen pastor. Jesús es nuestro pastor. Él es el gran pastor y rey de su iglesia. Amén.